¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Listo, muy bien. Entonces, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a comenzar con un ejemplo, con una aplicación de MPI para resolver una ecuación diferencial parcial. Antes de continuar, quisiera hacer como una indagación. Ustedes, a ver, levanten la mano quienes en algún momento han visto algo de solución de ecuaciones diferenciales parciales como el método de relajación o algún tipo de cosas de esas. Levanten la mano quien sí ha visto algo. Solamente como dos personas que levantan la mano, Nicolás y Luis. Nicolás, ¿tú lo viste en qué? ¿Cuándo? En electrodinámica discutimos un poco de cómo se usa. Muy bien, que es el mismo ejemplo que vamos a hacer acá sencillo, ¿no? Que es la ecuación de Laplace, me imagino, para el potencial. ¿Sí fue algo así o fue otra cosa? Sí, eso mismo, la ecuación de Laplace. Ok, perfecto. ¿Y lo resolvieron o solo lo hablaron? No, solamente lo hablamos. Ok, yo creo que esas cosas son las que hace falta meter, como hacerlas en las materias. Y Luis, yo me imagino que tú ya en ingeniería civil eso sí lo hacen para estructuras, me Sí. imagino. Pues, o sea, esta es método de rigidez para estructuras, pero pues eso es más matricial. Pero lo que vimos fue los elementos finitos para Ah. temperatura, para estrés, bueno, para todo. Con el método de Galerkin para calcular eso. Sí, eso ya es más avanzado, pero entonces, bueno, tú eres el experto. Pero como podemos observar, pues hay varias personas que no lo han visto. Levante la mano aquí quienes han visto programación conmigo. ¿Quiénes vieron programación? Nicolás. Pero entonces tú sí viste lo de la relajación, pero tal vez ya se te olvidó, ¿cierto? ¿No lo recuerdas? Normalmente este lo meto en programación. Pero entonces, teniendo en cuenta eso, no lo recuerdas, Liz, y eso está bien. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a hacer una pequeña introducción muy sencilla de ese método que queremos paralelizar, porque pues qué sentido tiene que no sepamos qué es lo que estamos paralelizando, ¿cierto? De todas maneras, tenemos que saber un poco qué es lo que estamos haciendo, porque precisamente esa forma de resolver las ecuaciones diferenciales, como la vamos a ver en este momento, que es utilizando diferencias finitas, para ubicar a Luis, que no son elementos finitos, sino diferencias finitas. Ah, Entonces, pues eso nos... sí, Señor. también vimos diferencias finitas, pero pues nos centramos más en diferencias finitas, porque diferencias finitas solo, pues es fácil hacerlo en una malla cuadriculada, pero pues ya para mallas más complicadas sí es más difícil. Es mejor triangular y utilizar elementos finitos, sí, de acuerdo. Entonces, vamos a hacer como esa pequeña introducción, ese pequeño repaso, porque vamos a ver que precisamente en la forma en que termina saliendo ese método escrito implica que tenemos que tener comunicación. Cuando dividamos la matriz que representa nuestro dominio, vamos a tener que hacer comunicación, pero pues tenemos que entender el método primero. Entonces, para eso voy a pasarme a compartirles otra pantalla. Espérense uno. Y ustedes que son tan amables, me pueden confirmar en 5 segundos si están viendo esta otra pantalla. Estabas viendo una presentación que hice de ecuaciones diferenciales parciales. Perfecto, muy bien, esa es. Entonces, miren, vamos a nosotros aplicar el día de hoy este método para resolver la ecuación de Laplace. Aquí, como ya sabemos, hay personas que han visto electrodinámica, entonces nos pueden contar qué es la ecuación de Laplace, por favor, o electricidad. Porque miren que Luis no es físico, entonces necesitamos saber qué es eso. ¿Alguien se acuerda qué es eso? Pues básicamente es la ecuación diferencial que rige el potencial en una región en la que uno usa electrostática. Eso. Entonces esta es, ¿cierto? Laplaciano del potencial, que lo vamos a llamar phi, y si es la de Laplace, lo igualamos a cero. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, y con la de Poisson es nada más con la densidad. Eso. Y la de Poisson es Laplaciano, que son segundas derivadas del potencial igual a una densidad de carga. Esa es la única diferencia. Digamos que la ecuación de Laplace es una densidad de carga nula. Este tipo de ecuaciones armónicas también existen y de pronto eso sí lo ha visto Luis en el área de fluidos. Cuando uno tiene Fluidos, sí. fluidos, ¿cierto? Yes, Fluidos también hay. bidimensionales, entonces le salen esas ecuaciones armónicas porque esos fluidos se comportan lo más de bonito. Bueno, bien, eso es lo que queremos resolver el día de hoy. Digamos que en dos dimensiones la podríamos escribir como derivada parcial
del potencial respecto a x al cuadrado más derivada parcial del potencial respecto a y al cuadrado igual a 0. Esto es lo que queremos resolver el día de hoy. Una cosa importante es que en esta ecuación, que es una ecuación de derivadas parciales, por lo tanto es mucho más difícil que una ecuación de valor inicial, por ejemplo, de una sola dimensión, nosotros tenemos acá, pues no está el tiempo explícitamente en esta expresión. En general, las ecuaciones diferenciales parciales pues pueden tener el tiempo. Hay términos que muestran la influencia del tiempo. Por ejemplo, en la ecuación de onda uno debería tener el tiempo, obviamente, porque hay una propagación. Pero aquí en particular no tenemos el tiempo. Entonces, al no tener el tiempo, esto lo que quiere decir es que nosotros estamos llegando como a una condición final que no depende de la condición inicial. En otras palabras, si yo tengo, digamos, una malla así, en donde voy a particionar esto en punticos, que es donde voy a poner a calcular cuánto es el potencial, pues no importa qué valor yo le ponga al inicio a esos puntos, al final tiene que llegar a la misma solución, porque aquí no hay un tiempo, se tiene que estabilizar con la misma solución. Pero entonces, ¿de qué dependerá? Si no depende de la condición inicial, ¿de qué va a depender el valor final del potencial en estas zonas? Para los que han visto este tipo de cosas, ¿qué me falta a mí incluir acá para digamos, determinar este problema? ¿Qué es lo más importante? ¿Condiciones de frontera? Condiciones de frontera. Muy bien, las condiciones de frontera. Esto es lo que también hace que estas ecuaciones diferenciales parciales sean más difíciles de estudiar, teóricamente también, porque su solución depende de las condiciones de frontera. Entonces, yo tengo que fijar algo. Por ejemplo, lo primero y el ejemplo básico que vamos a hacer es que vamos a fijar acá un potencial de 100 voltios y vamos a fijar acá que esto está aterrizado. Entonces, 0 voltios, 0 voltios. Yo a veces le pongo un palito así al 0 para distinguirlo de la O. No lo vayan a confundir, por favor, con el potencial, o si quieren utilicemos otro símbolo para el potencial, más bien este. ¿Sí? 0 voltios y 0 voltios. Esa condición de frontera es la que va a determinar a cuál solución final es que vamos a llegar nosotros. A cuál solución final se va a llegar que cumpla esta ecuación diferencial. Y si ustedes colocan otras condiciones de frontera que no tienen que estar en la frontera, esas son condiciones, piénsenlo más bien como condiciones fijas. Ustedes podrán colocar, por ejemplo, aquí afuera 0 voltios. Y ustedes podrán colocar aquí una placa que esté a más 50 voltios. Y aquí otra placa que esté a menos 50 voltios. Y eso pues es un condensador de placas paralelas pero finitas. Entonces uno podría estudiar cómo es el potencial en esa región y alrededor de acuerdo a estas condiciones, que también se llaman condiciones de frontera, pero como pueden ver ustedes, pues no es que tengan que estar en la frontera, son cosas fijas que no cambian en nuestra solución. Eso es lo primero. ¿Qué tipo de condiciones de fronteras hay? Expertos en ecuaciones diferenciales, ¿me ayudan? No me Para acuerdo esto, del nombre, pero están las que son que el valor de la variable es un valor y otra que la derivada es un valor. Muy bien. ¿Esas cómo se De llaman? ¿Alguien se Neumann, acuerda? de Neumann y Dirichlet Dirichlet. y Neumann. Muy bien. Dirichlet y von Neumann, ¿cierto? No, no es nada más Neumann. Señor, Es nada más Neumann. ¿solo es Neumann? ¿No es el mismo? No soy la misma persona. Oh my God. Y yo me la pasaba diciéndoles que sí. Bueno, gracias. Listo, muy bien. Entonces aprendí una cosa hoy. Entonces, otro Neumann. ¿Está bien? No von Neumann. Menos mal me acostumbré a poner el von, ya sí me corregiste. Gracias. Dirichlet quiere decir un valor específico. Si yo quiero que valga 50 voltios, quiero que valga 30 voltios, lo que sea. Y Neumann, no von Neumann, sino Neumann, quiere decir cuánto vale la derivada. ¿Sí? Normalmente la derivada normal en ese punto o algo así. También hay condiciones mixtas, en donde uno puede especificar ambas cosas. Por ejemplo, la temperatura es muy típico especificar las de Neumann porque uno quiere saber si hay transferencia de calor o no lo hay en la frontera. Entonces uno especifica las de Neumann. Y hay otras, es que siempre se me olvida el nombre, hay más, estas son las típicas, pero hay más, y hay unas que, digamos, se utilizan mucho cuando uno simula reactores químicos, que representan como acumulación de sustancias en las fronteras. ¿Listo? Entonces, como cambios en la densidad. Eso implicaría pues otro tipo de condiciones.
Nosotros nos vamos a quedar con Dirichlet solamente. Entonces vamos a especificar las condiciones de frontera de Dirichlet en este problema. Vamos a especificar cuánto vale el potencial en ciertos puntos. Vamos a empezar con el más sencillo, que es solamente en las fronteras. Vamos a calcular cuánto vale el potencial, o sea, al final vamos a llegar a la solución de esto y esto, la solución estacionaria. Y con eso, pues ustedes pueden hacer lo que quieran. Ya sabemos, por ejemplo, que el campo eléctrico, ya como vector, es el menos gradiente de ese potencial. Entonces uno podría, como tenemos el potencial, calcular también el campo eléctrico y ver hacia dónde van las flechas y ese tipo de cosas. Si se cumple, para validar si se cumple o no. Ustedes que vieron electrodinámica, ¿cómo debe ser el campo en la superficie de los conductores, por ejemplo, en la superficie de estas barras? Normal a la superficie. Normal a la superficie, ¿cierto? Porque si no fuera normal, habría una componente tangencial que no le permitiría estar en equilibrio electrostático a las cargas que están en la superficie. Entonces uno puede verificar eso. Si ustedes discretizan incluso adentro de las placas, pues podrían ver que el campo interno es nulo, pero pilas, porque la ecuación de Laplace en la región externa donde no hay cargas es muy diferente a la ecuación dentro del conductor. Sí, ya estamos hablando dentro de un material y cosas de esas. Entonces no vamos a discretizar nada, no vamos a calcular soluciones dentro de las placas, por ejemplo, si hiciéramos el capacitor, tener cuidado con eso. Y entonces, bueno, uno esperaría que al final la solución de esto le diera como, digamos, si fuera en una dimensión como que aquí baja y así, ¿cierto? En una dimensión, pero pues tenemos que pensar que esto está en 3D, entonces esta solución vamos a tener como el X y el Y y cuánto vale el potencial. Podemos sacar las líneas de contorno, que son las líneas equipotenciales, todo ese tipo de cosas. Para los que no son físicos, de todas maneras, pues esto es lo mismo. Tenemos una solución y tú le pasas como unos cortes para ver en qué zonas, cómo la forma de esas zonas en donde esos cortes valen igual. Yo creo que todos ustedes han visto mapas, entonces, ¿a qué altura de los mapas, bueno, más bien, en qué zonas del mapa tienen la misma altura, ¿cierto? Entonces, si uno está leyendo un mapa, pues uno no puede simplemente irse en línea recta porque eso implicaría, por ejemplo, pasar por un pico muy alto, entonces se va a morir uno congelado. Tampoco bajar todo porque de pronto se lo comen allá los animales, entonces uno tendrá que rodear la montaña y cosas de ese estilo. Entonces esas líneas de nivel, pues es un concepto que es simplemente coger una función tridimensional y cortarla en segmentos que nos permite saber cómo es esa forma geométrica cuando esa función tiene el mismo valor. Entonces esto es lo que queremos hacer, esto es un vector, ¿no? Obviamente. Hoy, y de nuevo, como no hay tiempo, entonces la idea es que ponemos como unos valores iniciales y empezamos a hacer algo que nos permita de alguna manera resolver esta ecuación. Esa es la clave. ¿Cuál es ese algo? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? ¿Sí? Porque pues en este momento como no hay tiempo ni nada, pues ni idea. Y lo que vamos a hacer entonces es discretizar el espacio y al discretizar el espacio vamos a calcular esas segundas derivadas en un punto específico que va a depender, por ejemplo, la segunda derivada de este potencial respecto a x al cuadrado, pues si yo lo pienso en una sola dimensión y esto es x, y esto es x más delta x, y esto es x menos delta x, pues de alguna manera esta segunda derivada va a tener que depender, depende cómo la escribamos, de esto que está atrás y esto que está adelante. Sí, para yo calcular la derivada en ese punto central, en ese x específico, tengo que tener en cuenta como los x que están adelante y atrás. La forma en la que uno represente eso, pues es diferente dependiendo del orden de magnitud que quieran el error, de cómo representa esa diferencia finita. ¿Sí? Entonces sí, Dani, estamos utilizando diferencias finitas para discretizar. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, de alguna manera, estas derivadas, al representarlas en una grilla, y ojo que grilla me refiero aquí como por una malla, ¿no? No el significado paisa y eso, sino punticos, ¿sí? Una discretización de una malla. Entonces, queremos, ¿cómo es? Exacto, Luis, lo que vimos la clase pasada, que es lo que vamos a volver a ver ahorita, la repetición es la clave, ¿no? Nos va a llevar a ese tipo de soluciones, que son las primeras condiciones que yo había puesto, que habíamos puesto 100, 0, 0 y 0, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer, además con animación, ¿cierto? Para tramar, entonces para mostrar cómo va evolucionando en el tiempo y se va estabilizando. Pero entonces la idea es, de alguna manera, queremos pasar de esta derivada parcial continua a una derivada que se pueda representar en esta malla. Y como lo que tenemos son puntos específicos, entonces de alguna forma esa derivada se va a tener que escribir como unas diferencias, ¿cierto? Entonces vamos a decir como que va a ser el potencial en x más h,
menos el potencial en X menos H, menos 2 veces el potencial en X, alguna cosa así, sobre 2 veces delta X al cuadrado, es decir, vamos a discretizar la derivada y observen que cuando uno escribe eso, entonces uno está relacionando como vecinos y ese es el punto clave en este método. El punto clave va a ser que como yo estoy relacionando con vecinos, cuando yo coja mi gran matriz, la voy a partir acá y yo la reparta entre varios procesos, resulta, y la voy a volver a hacer acá, resulta que esto que tiene el proceso 0 y este pedazo que tiene el proceso 1, cuando yo esté trabajando, por ejemplo, en este elemento, pues este elemento va a necesitar el de aquí abajo, el de aquí a la izquierda, bueno, izquierda y derecha para X y abajo y arriba para Y. Va a necesitar esos dos, los incluye a los dos, pues porque obviamente nuestra ecuación tiene las dos derivadas. Entonces va a necesitar estos, pero va a necesitar este man que está aquí arriba, pero ese está en otro proceso. Y ahí es donde aparece la comunicación. Entonces vamos a tener que comunicarnos. Antes de poder hacer la evolución, vamos a tener que comunicar. Entonces el truco que se va a utilizar es que vamos a crear como una línea auxiliar acá. Y este man pues también va a tener su fila auxiliar acá. Y pues obviamente aquí también va a tener su fila auxiliar acá. Y digamos que todos lo van a tener, aunque el cero no lo va a utilizar porque esto no es periódico. Y entonces el truquito simplemente va a ser que esta última fila que tiene este proceso cero se le va a guardar acá, en esta auxiliar. Y esta primera fila que tiene este proceso se va a guardar acá. ¿Y para qué me sirve eso? Pues al yo hacer esa comunicación, esta celda va a aparecer aquí. Y ahora yo en el proceso 1, supongamos que este es el 0 y que este es el 1, ahora yo en el proceso 1 sí tengo todos mis vecinos en los bordes para poder evolucionar. Entonces yo primero tengo que comunicar esas franjas finales e iniciales, guardarlas apropiadamente en los otros procesos, y luego sí puedo hacer la evolución independiente de los demás. Eso es lo que queremos hacer acá. Y entonces tenemos un patrón de comunicación que se parece como a un anillo, si ustedes lo recuerdan. Yo con el siguiente, este con el siguiente, y así sucesivamente, y el siguiente me manda a mí. Es un anillo como hacia adelante y hacia atrás. Que se puede hacer de varias maneras. Si lo hacemos secuencialmente, como que el 0 al 1, luego el 1 al 2, el 2 al 3, pues eso va a ser... No es paralelo, ¿sí? Estamos haciéndolo como en un orden, pero es claro mentalmente. Podemos hacer una implementación que no sea bloqueante, entonces envío y recibo y listo. O incluso utilizando cards, que yo creo que es más avanzado. Yo lo hice la vez pasada, pero creo que esta vez no lo voy a mostrar, salvo para el que quiera. Hay una pregunta acá, Dani dice, si la EDP es estacionaria, ¿cómo hace la representación en el tiempo? Digamos que aquí el tiempo está explícito, entonces tú no sabes de qué condición inicial partir. Entonces el tiempo en cierta manera está en esa relajación de cómo hago yo para partir de una condición inicial arbitraria y llegué al final a la solución teórica que tenemos ahí. Ahí está metido el tiempo. Esa es como la idea fundamental del tiempo, ¿sí? Pero es como una escala de relajación, no es un tiempo explícito. Si tú empiezas de una cosa muy aleatoria, que está muy alejada de la solución final, probablemente te demores un poquito más a que si empiezas de algo que está un poco cerca de la solución final. Otra cosa sería también que existen métodos para acelerar esa convergencia, en donde tú puedes, no, bueno, lo que vamos a escribir ahorita, no simplemente escribirlo así literal como aparece, sino con unos factores de aceleración que hacen que la escala de tiempo sea más corta. Pero finalmente el tiempo está en esa pequeña evolución de condiciones iniciales a solución ya final. Esa es la primera pregunta. ¿Y la animación cómo la hago? La animación yo la estoy haciendo de una forma muy sencilla, simplemente Genoplot. Genoplot puede escribir muchos tipos de archivos y uno de esos es un GIF animado. Entonces yo lo que estoy haciendo ya en el programa, ya lo vamos a ver en detenimiento, es que si yo quiero pintar en 2 dimensiones algo en Genoplot, yo utilizo ese plot. Y yo le mando los datos. Estoy hablando de esto acá porque me parece que me va a servir después. Entonces con esto me sale una superficie, así, una cosa en 3D, ¿listo? Sale la superficie. Pero el truco que yo estoy haciendo es para yo no tener que estar escribiendo un archivo datos.txt en cada iteración y decirle a Genoplot, vuelva a pintar esto y vuelva a pintar esto y sobreescribirlo y llamar a Genoplot y todo eso. Uno puede hacer un truco, uno también puede escribir esto en Genoplot, uno le puede decir ese plot y le pone este archivo, que es un guión,
Y eso lo que le dice a GnuPlot es, oiga, yo no le voy a mandar a usted los datos en un archivo realmente. Todo lo que yo siga escribiendo después son los datos. Entonces después se le escriben los datos, cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale el potencial en X, Y. Luego cuánto vale el otro X, el Y', eso tiene un formato, cuánto vale el potencial en X, Y', y así sucesivamente. Pero el cómo saben dónde termina este archivo que no existe, cómo termina de procesar estos datos y ahí sí los pinta, uno le manda la tecla E de final, END. Entonces con esto yo puedo imprimir los datos en ese formato a la pantalla y GnuPlot los va leyendo y sabe cuándo termina. Ahora bien, entonces ya no voy a hacer esto. Yo antes de hacer todo esto le digo a GnuPlot, oiga, GnuPlot set terminal, GIF, creo que se pone así, ya miramos, animate. Entonces con esto le estoy diciendo, no quiero que me pinte a la pantalla, yo quiero que usted cree un GIF animado. Esto evidentemente solamente lo hago una vez. Le digo también a dónde escribir, set output, out, y le pongo, no sé, anim, creo que le ponemos siempre anim.gif. Entonces con esas dos instrucciones yo le estoy diciendo a GnuPlot, quiero que me cree un GIF animado y quiero que me lo guarde en el archivo anim.gif. No me pinte nada en la pantalla. Eso es bueno también porque lo puedo hacer entonces en consola y al final me aparece la cosa animada, pero yo no tuve que interactuar ni nada de eso. En cada paso de tiempo hago esta impresión y ya. Así es que se hace la animación. Obviamente lo pueden hacer también en Matplotlib, sí, Matplotlib, pero entonces Matplotlib, ¿dónde están los datos? Tendría que haberlos escrito en el disco duro para cada paso de tiempo escribir un dato, un archivo completo diferente. Aquí simplemente estoy utilizando como yo les decía, el prototipado rápido que tiene GnuPlot y estoy tratando de evitar escribir archivos, pero pues eso no es obligatorio y se puede hacer también de otra manera. ¿Listo, Dani? ¿Sí respondí tus preguntas? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Ya en cosas más avanzadas como lo que haces tú y eso, pues es mejor utilizar para Vue y hacer ahí las animaciones guardando en diferentes archivos BTK. Y bueno, ahí es mucho mejor en ese aspecto. Estos no son archivos BTK ni nada de eso aquí. Esto es muy, muy sencillo todo. Bueno, pregunta, señor. Es que esa misma ecuación yo la uso para, pues como el flujo, si uno lo considera, o sea, un fluido que uno considera rotacional, eh, incompresible, pues es esa misma ecuación de Laplace. Sí, Entonces, por eso, pero pues yo lo tengo estacionario, entonces por eso me causó curiosidad. sí, sí, Bueno, sí. Precisamente al inicio decíamos que esta ecuación también aparece en el dominio de los fluidos potenciales, creo que es que se le llama, a los fluidos que siguen este tipo de ecuaciones cuando uno está descartando todo ese montonón de cosas extras que salen en la ecuación de Navier-Stokes general, ¿cierto? Estos fluidos, por ejemplo, con esta ecuación no van a generar turbulencia, pero entonces sí, hay toda una rama como para el estudiar el flujo laminar y ese tipo de cosas, con ecuaciones más simplificadas. Entonces, sí, lo importante es que aparecen en varios dominios. Eso también es importante porque quiere decir que sistemas diferentes se comportan igual bajo ciertas condiciones. Déjeme ver si hay alguna pregunta en el chat anónimo. No, nada, listo. Entonces sigamos. Hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales parciales. Estamos aquí hablando de las ecuaciones diferenciales parciales lineales. Y hay una forma general en la que se pueden escribir esas ecuaciones de esta manera en términos de esos coeficientes. Esos coeficientes pueden ser números o pueden ser también funciones. Y dependiendo de los valores de esos coeficientes, se puede lograr como una clasificación general de los diferentes tipos de soluciones que pueden surgir de acá. Por ejemplo, si ustedes tienen que ese discriminante A por C, este A por este C, menos el B cuadrado, que es este man, es mayor que 0, estas ecuaciones que surgen ahí son ecuaciones de tipo elípticas, se les llama. Y ahí está la que vamos a resolver nosotros, la de Poisson o la de Laplace. Ahí están. Pero si ustedes tienen que ese discriminante vale 0, entonces, y Y lo toman como el tiempo, aparece en ecuaciones en donde el tiempo sí aparece explícitamente, como una ecuación parabólica del calor. Entonces, la ecuación del calor es esta. Ahí el tiempo sí aparece explícitamente. Y uno pues entonces lo resuelve resolviendo también con diferencias acopladas con el tiempo, que eso también implica métodos mucho más avanzados para uno obtener un orden apropiado del error.
Y si ese discriminante es menor que 0, entonces estamos en el rango de ecuaciones que se llaman hiperbólicas, cuyo ejemplo más famoso pues es la ecuación de onda. También tiene el tiempo de forma explícita. Y nosotros entonces, pues como esto no es un curso de ecuaciones diferenciales, parciales ni nada de esas cosas, nos vamos a concentrar en un ejemplo específico que es la ecuación de Laplace, entonces que es de tipo elíptico, en donde la densidad de carga que aparece ahí, esa densidad es 0. Estamos resolviendo en el espacio en donde no hay densidad de carga. Por eso les digo que no podemos resolverlo metiéndonos en las placas conductoras. Aunque la carga esté en el borde, pues al principio no necesariamente está así. Puede haber una evolución y entonces ahí hay que utilizar métodos más avanzados y pues obviamente librerías más avanzadas que lo que estamos viendo acá. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Hay librerías para eso. A mí me toca hacerlo todo con for cuando lo programé la primera vez. Sí, hay librerías para diferencias finitas de muy alto desempeño también para resolverte este tipo de ecuaciones. Obviamente, dependiendo de la dinámica, tú podrías hacerlo con puros for, si tú discretizar y toda la cosa, ¿no? Eso también está Sí, bien. sí, sí lo hice. Exacto, porque la diferencia finita tiene esa ventaja, como que tú puedes implementarla y pues también la puedes establecer, ya sea como un problema como de relajación, como el que vamos a hacer acá, o un problema matricial, aunque son matrices dispersas, tridiagonales y cosas así que son parecidas a las matrices que salen en los elementos finitos. También lo puedes plantear como un problema matricial. Cualquiera de las dos lo puedes hacer, pero sí, existen librerías para también resolver este tipo de sistemas con diferentes algoritmos y además también dependiendo si uno está modelando el campo magnético del Sol, que es un dínamo, en donde tiene dependencias temporales y dependencias espaciales y necesita mucha estabilidad, entonces probablemente tiene que utilizar un método como el método ADI, que es un método acoplado, o el de Crank-Nicolson, que son métodos que tratan de mejorar el orden de la aproximación que uno está haciendo diferencias finitas, sencilla. También se puede implementar a mano, obviamente, pero en general recuerden que el consejo casi siempre ha sido como utilicemos librerías. Entonces sí, sí existe, ¿listo? Existe y si te toca alguna vez hacerlo de nuevo, pues podemos buscarla. No, es que yo la primera vez lo hice en Octave y pues Ah, en ahí. Octave también. Sí, desde que yo creo que muchas veces en este tipo de cosas a veces el complique es un poco la notación. Entonces, si uno tiene como un software que le permita como escribirlo de una forma rápida y clara, pero que por debajo eso sea eficiente, pues súper bien. Tú tienes librerías también en Python para hacer esto, en Julia también deben existir para manejar este tipo de cosas cuando están vectorizadas. O sea, en este momento el ecosistema es muy rico en opciones, pero pues uno aprende el resto también cuando uno los implementa a mano, ¿no? Uno entiende por fin qué era lo que estaba. Entonces, a esto es a lo que queremos llegar, pero más bien como está ahí en el chat, como lo pueden ver ustedes. A esto es a lo que queremos llegar nosotros y queremos ver cómo evoluciona y queremos ver cómo resolverlo, pero en el fondo queremos practicar pues, la paralelización. Observar que podemos resolver ese tipo de sistemas paralelizándolo y entonces nos permitiría tener pues, sistemas muy gigantescos. Obviamente para lo que tenemos acá, pues realmente no se ve la ventaja de la paralelización. O sea, vamos a tener una cosa súper fina, lo más de hermosa, pero pues es un sistema muy sencillo. Pero recordemos que es porque estamos tratando de mantener el problema de baja complejidad para concentrarnos en la parte paralela. Simplemente es por eso, pero ya cuando uno tenga el ejemplo funcionando, puede adaptar esto a algo de más complejidad para poder seguir aplicando la parte paralela que ya está. Entonces este es nuestro problema, lo que queremos resolver. Y entonces ahora sí vamos a hacer la discretización. Bueno, otra vez pregunto, ¿hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, esta es nuestra ecuación y como les decía, la clave es, como vamos a tener una grilla, recuerden grilla, malla, ¿no? Nomás, vamos a tratar de escribir las derivadas parciales en términos de los puntos en esa grilla, en esa región discretizada. Se puede hacer de varias maneras. Una de las formas de hacer eso es expandir, por ejemplo, nuestras funciones. Vamos a suponer que hay una discretización en el eje X y en el eje Y, delta X y delta Y, que son suficientemente pequeñas para que me permitan a mí hacer una expansión en serie de Taylor de mis funciones. Una expansión en serie de Taylor simplemente es una expansión, me permite escribir una función
en términos de sus derivadas y de potencias del parámetro de expansión. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que U, el potencial en x más delta x, manteniendo constante y, derivada parcial, ¿cierto? Manteniendo constante y, pues va a ser la función U en x, y, más la derivada respecto a x por delta x, más un medio. O sea, realmente aquí estamos como aplicando la fórmula de Taylor, que lo que nos dice es que esta función va a tener como una serie que es derivada n-ésima, que la escribí aquí, derivada n-ésima respecto a x a la n de nuestra función por delta x, el parámetro de Eso, por si algo expansión. no lo escuchamos nada. ¿No me escuchan? Yo lo estoy Yo sí escuchando. te escucho, profe. Entonces te toca volver a salir, pero si no me escucha, no me escucha la instrucción tampoco. Ah. Luis, todos me escuchan. Debes salir y volver a entrar. Eso es alguna cosa que le pasó ahí en los dispositivos de entrada y salida de sonido. Entonces, si recuerdo bien, esto va con delta x a la n y aquí va n factorial, que es lo que estamos viendo acá. Esto es mejor, esta aproximación es mejor entre más pequeño sea delta x, no es la mejor de todas, pero entre más pequeño sea delta x es mejor la aproximación. Se hace lo mismo tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces, miren, nosotros aquí tenemos la ecuación de Laplace en orden 2. Entonces la vamos a despejar. Tenemos como una expansión a la izquierda y tenemos como cosas a la derecha. Si ustedes tienen estas dos ecuaciones acá, ¿qué harían para despejar la segunda derivada, que es la que estamos buscando? ¿Sumarlas o restarlas? Sumarlas. Sumarlas, ¿cierto? Voy a escribir aquí una cosita, delta x a la 4. Aquí es menos orden de delta x al cubo más orden de delta x a la 4. Entonces yo quiero sumarlas para quedarme con el término. Entonces cuando yo las sumo, miren que este término impar se va con este término impar. Este término impar se va con este... Aquí le pusieron más, aquí es con un más, ¿no? Y aquí es menos más y aquí se va alternando en la de abajo. Entonces miren que al final nos vamos a quedar cuando las sumemos, pues con estos términos pares. Y el orden va a ser del orden de delta x a la 4. Eso es lo que va a suceder. Entonces yo llego y sumo estas cosas, despejo la segunda derivada, entonces básicamente estos dos van a quedar con un número 2, los paso aquí a multiplicar. Entonces mira que me quedó u de x más delta xy más u de x menos delta xy, este y este, menos 2 veces u de delta xy, que es estas dos, pasarlas a restar a este lado, y luego divido todo por delta x al cuadrado para poder despejar la segunda derivada. Y cuando divido todo por delta x al cuadrado, esto también queda dividido por delta x al cuadrado. O sea que este error realmente es del orden de delta x al cuadrado. Mírenlo bien y me dicen si tienen alguna duda o pregunta. ¿Ninguna? Levante la mano si tiene. ¿Señor? ¿Todo bien? Listo. Y hacemos lo mismo con y. Expansión de y más delta y, expansión de y menos delta y. Despejamos la segunda derivada. Y al final nos va a quedar esto dividido entre delta x al cuadrado. O sea que el orden de esta aproximación es delta x al cuadrado, que es como una derivada central, si ustedes lo recuerdan. Ese era como el orden de la derivada central cuando hacemos derivadas numéricas, cuando se hacen derivadas numéricas. Entonces, ya que tenemos la aproximación de la segunda derivada, tanto en x como en y, lo reemplazamos en nuestra ecuación. Cogemos todo ese montón de términos y ¡prá! Los metemos ahí. Entonces, cuando los metemos ahí, aparece esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Esta expresión que tenemos acá, entonces, es como la segunda derivada de x respecto al cuadrado, más la segunda derivada de y respecto, bueno, al cuadrado, igual a menos 4 pi rho, sigue siendo Poisson. Y entonces, en este punto, lo que hemos hecho es poder haber discretizado las derivadas en una malla. Entonces, ahora tenemos que empezar a escoger convenciones en la malla. Entonces, la malla es esta, la grilla es esta. Vamos a decir que si tenemos, digamos que un punto x, y, pues corresponde a un punto y, j, ¿cierto?
discretizado. Por ejemplo, ese punto X va a ser el X mínimo más Y veces el delta X. Esa es la forma en la que yo relaciono lo discretizado con lo continuo. Y también pues, va a pasar lo mismo con Y. El Y mínimo, el Y donde arranqué, más J veces delta Y. Entonces observen que cuando ustedes dicen aquí U de X más delta X, lo que están diciendo es yo me pasé un paso hacia la derecha. Esto es lo mismo que decir Y más 1. U de X menos delta X es un paso a la izquierda, Y menos 1. U de Y más delta Y, paso hacia arriba. Bueno, depende de cómo organicemos la matriz. Vamos a suponer que es hacia arriba o hacia abajo. Y Y menos delta Y es Y menos 1. Perdón, no Y, es J. J menos 1, J menos 1. Entonces, ya escritas esas ecuaciones en forma, digamos, discretizadas, o sea, en términos de los índices de nuestra grilla, van a tomar esta forma. Entonces, recuerden, estamos... Bueno, aquí hay una cosa importante. Espérense un momentico porque aquí me parece que siempre falta algo. Vamos a suponer que delta X es igual a delta Y. Vamos a hacer la misma partición. No es obligatorio, pero lo vamos a hacer en este ejemplo. ¿Qué más vamos a suponer? Vamos a suponer... Aquí pues obviamente faltó multiplicar por delta al cuadrado. Entonces miren que cuando yo tengo esta expresión acá, voy a coger este delta, lo voy a llamar simplemente delta. Entonces delta al cuadrado, este también se va a llamar delta al cuadrado. Entonces un factor común, un denominador común. Entonces lo vamos a pasar a multiplicar acá. Entonces aquí hay otro errorcito en la diapositiva. Aquí faltaba ese delta al cuadrado. Tenemos esta expresión. Y ahora aquí hay dos opciones. Una opción es escribir en términos de una matriz tridiagonal este tipo de expresión. O la otra es escribirla en términos de un factor de relajación. Un factor de relajación es que me dice a mí yo cuánto valgo en términos de mis vecinos y de yo mismo. Por ejemplo, cómo sería una iteración que yo debería hacer. Eso es como la idea. Entonces, de esta expresión que tenemos acá, vamos a despejar este man. U de X, Y. Y pues va a quedar en términos de sus vecinos, ¿sí o no? Entonces, miren que yo lo voy a pasar aquí a sumar. Y este se va a pasar acá a este lado. Entonces me va a quedar que U de X, Y es igual. Primer término. Segundo término, tercer término, cuarto término, todo dividido entre este 4. Y este man, pues también lo pasamos allá. Y también se dividió por 4. Entonces, yo lo que quiero que ustedes observen es que básicamente lo que se está diciendo acá es que el valor en un punto de X, Y es un promedio. Miren que es un promedio del valor a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, sobre 4. Es un promedio. Mi valor de potencial depende del valor de mis vecinos. Y eso es lo que hace que cuando yo fije una condición de frontera, ese valor, que no puede cambiar, eso sí, en el tiempo, se propague hacia adentro de mi red. Porque el que está justo pegado a él va a depender de ese valor que tiene la frontera. Y el que está por debajo va a depender del de encima, que depende del de encima. Y por eso es que tenemos que relajar, porque si hacemos una sola iteración donde apliquemos esto en una malla, habremos hecho como un pasito solamente para trasladar la información de las fronteras hacia adentro de nuestro sistema. Todavía no es consistente. Entonces tenemos que hacer este paso muchas veces, esto que está escrito acá, tenemos que hacerlo muchas veces hasta que todo se vuelve consistente. Eso es como el tiempo, ese montón de iteraciones, y llegamos a la solución estacionaria que cumple las condiciones de frontera. Ya lo que queda es simplemente en vez de decir U de X, Y, pues de I, J, eso sería I más 1, J, eso sería I menos 1, J, y así sucesivamente, que es la expresión que tenemos abajo. Como pueden ver, entonces tenemos que definir unas particiones, ¿sí o no? Los X y los Y quedan discretizados en términos de un valor inicial de Y, un valor inicial de X. Y ustedes pues pueden definir dos cosas. Pueden definir cuánto es el delta X o el delta Y que quieren poner o cuántos puntos quieren poner en su malla. Cualquiera de las dos. Si ponen los puntos, entonces calculan el delta como está ahí. Y si ponen el delta X, pues calculan el N correspondientemente. Entonces esta expresión que tenemos aquí arriba, ya en la malla, se convierte en esto que tenemos acá. U
en I, J, en un punto I, J de esa grilla, es una matriz, es el promedio de todos sus vecinos más el término de fuente. Nosotros obviamente esto lo vamos a hacer valer 0 con Laplace. ¿Listo? Lo vamos a hacer valer 0. Y entonces solamente nos vamos a quedar con lo del promedio. Pero como les digo, lo del promedio no sirve en una sola iteración. Tenemos que hacer muchas iteraciones hasta que esos promedios sean consistentes entre todos ellos y se haya llegado como al equilibrio electrostático en esa solución. Y esto, que el I, J necesite información de sus vecinos, implica que para los pedazos de elementos que quedan en los bordes, en cada proceso, tenemos que hacer comunicación para que puedan tener qué información hay allá arriba. No tiene sentido, digamos, que por cada elemento en mi filita yo vaya pidiendo los datos al proceso correspondiente. Son muchas comunicaciones. Es preferible más bien que cada proceso envíe todo ese bloque al otro, este lo reciba y les envíe hacia atrás y después sí se hace la evolución. Entonces, en este caso, cuando hagamos la partición de la matriz, tenemos que añadirle una filita al final y una filita al inicio. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Se entiende la notación o no hay algo claro? Por favor, díganlo. Pues se entiende, pero cuando me volvió Neil ya no aparece la pantalla que están presentando. No sé por qué. Voy a volverla a presentar, ¿listo? Voy a dejarla de presentar y la voy a volver a presentar para ver si de pronto con eso te... Sí, gracias. ¿Ya la ves? Ya apareció. Listo. Moción para banear navegadores y VS Code en la sala. Eso consume mucha CPU. Sí me he dado cuenta que hay muchas situaciones en las que uno entra, digamos, a sala 2, o sala 3, 4, 5, bueno, los más potentes. Y ahí hay principalmente un VS Code corriendo, comiéndose dos procesadores al 100% por un crash. Y entonces ahí se quedó. Y bueno, vamos a ver qué hacer con eso porque sí va a tocar buscarle solución. Pero en principio, digamos, la solución está en que ustedes mismos sean responsables de ese tipo de procesos y que si por alguna razón se les murió, se les crashó, se les cerró la sesión y quedó semana ya 100%, pues maten ustedes el proceso utilizando htop. Lo buscan con la flecha, presionan la tecla K y luego le dan Enter y con eso matan el proceso. Solo lo pueden hacer los que generaron el proceso. Porque si no, pues uno como usuario podría quitarle y matarle procesos a todos los demás y tampoco. Demos esa oportunidad o si nos toca desinstalar VS Code. Por ejemplo, es que yo he visto que hay veces que yo intento correr procesos que son muy largos y el root me los mata directamente. Hay dos situaciones. Digamos que el root como tal no está haciendo nada en este momento de matar procesos, pero resulta que el sistema operativo sí podría de pronto, si tú pides mucha memoria, o si tu código a medida que va pasando el tiempo está consumiendo cada vez más memoria, sí te lo va a matar porque se acaban los recursos. Entonces, eso sí puede suceder. En este momento no hay como, solamente no sé si lo tengo montado en el servidor, un monitoreo de códigos que lleven más de 30 segundos o algo así, los mato porque el servidor no se puede correr nada, o si no, no se puede loguear la gente, ¿sí? Ese es diferente. Pero en los nodos internos eso no está establecido todavía. Entonces debe ser algo del consumo de recursos. También lo que me he dado cuenta es que en los computadores no tenemos swap casi, y hay muchas veces que ustedes pues piden memoria, pero hay otras personas corriendo cosas también y pidiendo memoria. Entonces se llega al límite incluso del swap, de lo que emula la memoria RAM, porque ya se le acabó la memoria al computador entre todos los que le están pidiendo, y también se mueren los procesos ahí. Entonces eso es lo que debe estar pasando, ¿listo? Que no hay recursos suficientes. Yo he pensado en aumentar la memoria swap, pero en el fondo, pues eso no es muy bueno porque cuando ustedes están swapeando, están en una cosa que es 1000 veces más lenta o 100.000 veces más lenta que correr en la RAM. Y pues es mejor que uno se le informe que eso está lento y no pensar que es que está corriendo, pero está excesivamente lento. De pronto ahí pues es necesario realmente que uno se dé cuenta que se le murió. Yo creo que puede ser eso, listo. En este momento no hay ningún monitoreo para matarte las cosas, salvo eso. El computador tiene como un monitoreo general que es si yo llevo más de 15 minutos que no tengo nada de memoria, o sea, estoy al 99% de uso
y que mis procesadores están todos al 100% y que no me puedo conectar a la red y cosas así, ahí sí le tengo programado, porque eso quiere decir es que estás como trabado, que se reinicie. Y pues mata todo, ¿cierto? Pero en general no es que te lo mate, toca mirar en tu caso a ver si es que está pasando algo con la memoria RAM, que esa es mi sospecha. Bueno, Vale. bueno, listo. Entonces, esto es lo que queremos resolver nosotros y por lo tanto ustedes lo que van a hacer es primero darles unos valores iniciales a los puntos en esa grilla, dar las condiciones de frontera y luego aplicar este método que tenemos acá. A esto lo vamos a llamar la evolución. Después vamos a evolucionar esto muchas veces. Lo vamos a aplicar teniendo un cuidado muy importante que ustedes no pueden actualizar. O sea, aquí no pueden actualizar la frontera o las condiciones de Dirichlet. Obviamente, porque es que si yo digo, aquí son 100 voltios, y luego esos 100 voltios los empiezo a cambiar con el promedio de los vecinos que estaban por debajo y cosas así, pues voy a dañar la condición de frontera. Entonces la condición de frontera hay que tener cuidado. Hay varias formas de hacer esto. Vamos a hacerlo de la forma más primitiva posible, que son puros ifs, ¿sí o no? Entonces vamos a poner puros ifs. If estoy en esta frontera, no hago nada, salto y empiezo a avanzar hacia los otros sitios. Continue. Pero pues uno también, por ejemplo, podría generar una clase, un objeto llamado celda. Y esa celda adentro va a tener cuánto valor tiene, cuáles son los índices de los vecinos, bueno, dependiendo de lo que uno necesite, pero va a tener una bandera que se llame boundary. Entonces, va a ser true cuando sea un boundary y va a ser false cuando no sea un boundary. Entonces, cuando uno les pida a las celdas que se actualicen, entonces uno simplemente if boundary is equal to false, entonces sí la actualizo, si no, pues no. Se puede hacer lo más elaborado que uno quiera, depende de la aplicación. Eso será muy útil hacerlo cuando tengo unas fronteras por dentro. No, yo quiero hacer un anillo y un triángulo, ¿sí? Una cosa así. Pero no lo vamos a hacer acá, lo vamos a hacer muy, muy primitivo todo. Bueno, entonces esto es lo que vamos a resolver y enumeremos un poquito las funciones que necesitaríamos. Entonces, primero que todo tenemos que crear como la matriz, ¿cierto? Tenemos que crear nuestra matriz. Y en cuanto a funciones, deberíamos tener una que sea como condiciones. Estamos hablando de la parte serial solamente. Condiciones iniciales, pues que obviamente lo que va a hacer es ponerle como unos valores iniciales ahí. Pero esas condiciones iniciales pueden ser condiciones aleatorias o puros ceros, bueno, lo que queramos, sí, eso no importa. Ya sabemos que supuestamente aquí no importa, eso es una hipótesis que hay que comprobar. ¿Qué otra función necesitaríamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me sugieren? Una condición que le diga cuándo detenerse. Una condición que le diga cuándo detenerse, aunque eso ocurre en la evolución, ¿cierto? Entonces podríamos decir una condición de evolución. Evolución es esta precisamente, la más importante. Y esa evolución debe tener una condición de detenimiento. Ya puede ser que nosotros le fijemos el número de pasos u otra condición. ¿Qué condición diferente al número de pasos máximo podrían ustedes pensar implementar acá para detenerlo? Cuando los cambios sean muy pequeños. Eso, la de siempre, ¿cierto? Si yo tengo aquí un valor en este punto de la grilla y yo aplico la relajación que está ahí y calculo la diferencia entre ellos, eso me da un cambio. Si yo sumo todos los cambios en todo sitio, en valor absoluto, por ejemplo, y le saco el promedio o lo sumo en total, que es más fuerte, pues yo puedo limitar eso. Si yo veo que eso no está cambiando sino en el 5% y ese es mi límite, pues ahí paro. O en el 1% o en el 10 a la menos 5%. Entre más exigentes sean, pues más tiempo se va a demorar en terminar la iteración. Pero normalmente eso de comparar cambios es útil y entonces uno tiene que especificar cuál sería la precisión que uno quisiera hacer. Nosotros lo vamos a hacer solamente con tiempos. Pero de nuevo, puede ser que yo lo haga con un tiempo y eso no sea suficiente para que se relaje, entonces tengo que aumentar el tiempo, hacer la simulación otra vez. En cambio, por los cambios es un poco mejor, porque yo no sé cuántas veces lo voy a correr, simplemente él mismo va detectando si converge. Obviamente estamos asumiendo que hay convergencia. ¿Está bien?
Entonces esas serían las funciones. Entonces tenemos matriz, condiciones iniciales, evolución. Tenemos que también hacer una que sea como marcar las condiciones de frontera. Y esas condiciones de frontera también se deben respetar en la devolución. En ambos casos se deben respetar las condiciones. Yo no puedo evolucionar sobreescribiendo las fronteras, a eso me refiero. Y también deberán haber algunas cosas como de imprimir. Y esas cosas de imprimir pues van a tener que ver con que si imprimo la pantalla para poder ver que esté funcionando, o también si imprimo a GnuPlot. Y entonces después lo que viene pues es paralizar todas estas. Pero por ahora como estamos empezando a introducir la versión serial, pues entonces esto es lo que necesitaríamos. Ya si uno quiere mejorar esto, entonces uno puede, por ejemplo, improve no es eso, mejorar, ¿sí? La, la evolución introduciendo el método de Gauss-Seidel para acelerar la convergencia. Si aparecen, por ejemplo, casos de potenciales que dependan del tiempo, entonces uno podría utilizar ya sistemas de solución más complejos como el método de Crank-Nicolson y cosas así. Aquí estamos sencillo, o sea, lo de siempre, ¿no? El profesor hace todo fácil y le deja lo difícil a los estudiantes. ¿Saben por qué? Porque no alcanzaría el tiempo para hacer todo en la clase. Sí, la primera es esa. Uno no alcanzaría para mostrarles todo si estoy introduciendo un tema y empiezo con lo difícil, pues no lo van a poder entender. Y la otra es porque nosotros pensamos que ustedes son mejores que nosotros. Entonces ustedes pueden hacer cosas que a nosotros nos quedan difíciles. ¿Listo? Bueno, entonces esto es lo que vamos a resolver nosotros. Otro ejemplito de solución a la que pudiéramos llegar después. Otro ejemplito, aquí pusimos fue 50 en un borde, menos 50 en el otro, o 100 y 100, 100 y menos 100, perdón. Esta es la solución del capacitor. Entonces, si no queremos hacer digamos, la animación, podríamos pintar el último cuadro y uno puede interactuar, moverlo y todo eso ahí en GnuPlot. Para poderlo ver, también podemos pintar las líneas de contorno. Y como les decía, con esos datos en la matriz de solución, pues ya podríamos incluso calcular campos eléctricos y demás. Listos, entonces esto es última oportunidad. Preguntas. Profe, ¿qué diferencia hay entre un método de diferencias finitas y uno de elementos finitos? Mira, yo no soy experto, entonces aquí que me corrija Luis, pero entonces en diferencias finitas, pues tú básicamente lo que estás haciendo es discretizar las derivadas en los diferentes puntos discretos del espacio. Básicamente es eso, ¿sí? Dependiendo de cómo tú discretices la derivada, vas a tener diferentes órdenes o acoplamientos y demás. Un método de elementos finitos es más elaborado, porque en un método de elementos finitos tú, pues, hagámoslo en una dimensión, discretizaste el espacio, pero tú no estás simplemente diciendo cuánto vale aquí el valor de algo. Tú lo que haces es como establecer unas funciones base cuyos valores, pues digamos, tú estás calculando en estos puntos, pero que te permiten además estimar derivadas en esos puntos, derivadas de orden 1, derivadas de orden 2, y entonces tú básicamente la solución la escribes como una sumatoria de esas funciones base, y tú estás calculando entonces cuántos serían los valores en estos sitios y cuánto, yo no sé si son estos también estos pesos los que se calculan. Entonces es mucho más elaborado y además es más generalizable. Digamos que si tú tienes un cubo en 3 dimensiones, entonces, pues tú cuando estás en diferencias finitas casi que estás obligado como a que lo partas en una malla regular. En cambio, si tú tienes elementos finitos, tú puedes es hacer una triangulación, partirlos en mallas triangulares, y esto tiene varias ventajas que se pueden generalizar a varias dimensiones también, y además te permite a ti escribir estas soluciones en términos de esas funciones también en 3 dimensiones y calcular ese tipo de soluciones allá. Es más elaborado. Al final lo que uno busca es, se puede escribir de forma variacional, entonces uno puede como que yo escribo el error en términos de estos pesos y uno deriva para minimizar ese error, entonces es un método que es bastante robusto y bastante poderoso porque está realmente de su formulación minimizando el error. Y bueno, una cosa importante paralela a eso es que hay, para poder encontrar las formas y los coeficientes en estos elementos finitos, tú tienes que utilizar la integral por partes. Una cosa importante que yo he visto es que esa integral por partes es supremamente, ¿cómo se diría? Común e importante en un montón de métodos. Entonces, si ustedes en algún momento quieren saber de cálculo integral con qué quedarse, la integral por partes es lo más importante, no solo en una dimensión, sino en varias. Luis, complementame lo que dije, por favor, corrígeme.
No, sí, profesor. Pues básicamente es eso. Uno lo que hace es coger la ecuación diferencial y la integra. Y eso, pues, como es la integral y como vale cero normalmente, pues la integral también vale cero. Pero pues uno como la aproxima, eso le da como un residuo, un error. Y sí, uno lo que hace es minimizar ese error ahí con unos procesos todos raros, integrando unas matrices. Eso se pone bien loco. Pero pues sí, básicamente es eso. Y entonces hay varias librerías que están orientadas a resolver esto por elementos finitos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y te dan pues soluciones muy buenas porque tus grillas, por ejemplo, tú puedes tener, no sé, tú puedes tener casos así en donde estás resolviendo en una pieza cómo es, por ejemplo, el esfuerzo cuando tú ejerces unos, digamos, unos esfuerzos así de este estilo o algo así como tangencial que tiene una parte de corte. Entonces tú quieres estudiar cómo son los esfuerzos internamente, ¿sí? Para saber si de pronto se va a fracturar esta pieza o no, si está dentro de los límites de tolerancia. Pero entonces uno aquí ya se da cuenta que de pronto necesita mucha más resolución en esta zona que la que necesita en esta zona, ¿sí? Digamos que podría pensar que la densidad es constante. Entonces uno puede hacer enmallados que tengan esa irregularidad, ¿listo? Que sean más densos en una zona y que sean menos densos en otra zona. Eso se puede hacer y la solución va a aparecer y tú vas a encontrar soluciones para este tipo de situaciones. Incluso una tesis también en donde se hace pues algo similar, pero no es igual, a unas discretizaciones donde tú puedes utilizar mapeos eh, con el tensor métrico para otro tipo de coordenadas. Entonces es básicamente como coger y mapear un cubo a regiones que pueden tener, en ese caso, por ejemplo, la forma de un caracol en 3 dimensiones y cosas así. Si tú tienes la transformación apropiada de coordenadas entre estos sistemas, tú podrías simular ese caracol acá, pero eso es para unas cosas de Lattice-Boltzmann. Puedes simular ese caracol acá y con la transformación de coordenadas realmente estás resolviéndolo allá en ese caracol, que es mucho más difícil incluso de triangular. Entonces, bueno, esos son. Digamos que ahí hay muchísimo. Creo que el profesor José Daniel en métodos de simulación hace una introducción pequeña a métodos de elementos finitos, pero la verdad yo creo que eso es algo que deberíamos como meterlo en algún momento en la carrera o verlo con los ingenieros, porque ellos sí lo utilizan constantemente y por eso es que aparecen pues esas grafiquitas lo más de bonitas donde tienen resuelto pues todo en unos sistemas mucho más difíciles. Aquí está, gracias Luis, está Luis compartiendo algunas mallas. Entonces estos son enmallados triangulares, como pueden ver. Miren que la región es completamente no uniforme. Entonces se pueden triangular y obtener soluciones de, pues, de lo que estés buscando en este tipo de regiones irregulares. Esto es un enmallado como circular, ¿no? Que tiene como unas partes ahí. Entonces uno incluso puede aumentar la resolución en esta zona si uno cree que ahí va a aplicar algo que requiere ese tipo de resolución. Y pues también hay que aceptar que hay software que a veces los limita a ustedes es por el número de nodos, por ejemplo, pero hay mucho software para hacer elementos finitos. Está MFM, está Deal, digamos de los open source, que son también paralelizados en MPI. Entonces, ahí hay de todo para resolver. Ok, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Listo, gracias Luis. Sí. ANSYS, COMSOL, esos ya son prioritarios, ya son privativos, ya se tiene que pagar, pero tengo entendido que ANSYS les permite a ustedes tener como una parte libre que está limitada como a 150.000 nodos en la triangulación. Eso fue lo que me dijeron ayer. 150.000 nodos en 2D está bien, o sea, dependiendo del sistema, pero en general está bien, pero en 3D 150.000 nodos ya es pequeño. Luis, ¿tú en qué generas las mallas? Pues, o sea, en su momento, pues se supone que le íbamos a hacer en Gmesh, pero pues la verdad esas mallas yo las hice, las programé yo mismo en Octave. Qué chévere. Hay varios software para hacer eso, ¿no? Gmesh, MeshLab, o a mano, o Luis, que los hace con Octave. Bueno, entonces espero que haya quedado claro entonces lo que queremos hacer. Vamos a hacer un resumen. Queremos resolver la ecuación de Laplace bidimensional para calcular el potencial eléctrico en una región donde vamos a definir unas condiciones de frontera.
Al discretizar las ecuaciones de evolución, bueno, las ecuaciones que describen el potencial en esa región, encontramos que el valor en un punto dado es el promedio de los valores alrededor. Y por lo tanto tenemos que entonces hacer esa evolución, ese promedio muchas veces para poder obtener que nuestro sistema llegue a una solución estacionaria. Eso es lo que vamos a hacer ahora de forma serial y es lo que vamos a paralelizar después. ¿Quedan dudas o preguntas sobre lo que queremos hacer? Sí, no. No, profe. Listo. Entonces, vamos a... ¿Qué se me hizo? Calmado. Vamos a pasar al código. ¿Ya están viendo mi pantalla? No. Están viendo mi carota ahí, No, ¿cierto? tampoco. Ah, bueno. No me gusta eso cuando sale ahí, sí. Se le ve la nariz a uno toda grande y tapa toda la pantalla. Entonces, ¿ya hicieron git pull? ¿Hace cuánto? Desde hace como media hora. ¿Sí? Listo. Entonces voy a abrir aquí nuestro documento base. Hemos aprendido harto de MPI y lo que hemos aprendido es muy poquito de MPI. Pero de nuevo, no podemos hacer tanto énfasis porque si no, se nos acaba el tiempo. Vamos muy bien de tiempo. En el curso nos falta solamente como terminar este ejemplo y después aprender cómo mandar trabajos en un clúster utilizando Slurm. Y se acaba el curso, ¿no? Semana 14. El próximo viernes de pronto vamos a hacer la última media hora. Voy a pasar grupo por grupo revisando cómo van, que hayan empezado a hacer algo, que estén contribuyendo ya a la solución. Si dejan todo para el final va a ser terrible, terrible, no les va a alcanzar el tiempo, va a ser horrible. Entonces vamos a hacer eso. Era sorpresa, pero no, les aviso mejor para que lo hagan. Uy, no, profe, Y esas sorpresas sí no dan gusto. si yo a veces hacía exámenes sorpresa, que les decía, bueno, sorpresa, hoy hay examen de lo que vimos la clase pasada y cosas así. Pero creo que es mejor hacerles un cold calling, que es este, como advertirlos, que un hot calling, que es cuando uno los coge así en caliente, para que se preparen. Entonces yo veré, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a paralelizarlo, pero antes que nada, antes de paralelizarlo y pensar en los patrones de comunicación, pues utilicemos la versión serial. Veamos en este momento cómo funciona la versión serial y luego, entonces, hacemos una pausa y luego sí volvemos a pensar en las cosas que hay que hacer de comunicación y demás. ¿Están de acuerdo? Entonces, veamos rápidamente cómo funciona el codiguito serial. Este código no me gustan algunas cosas ahora que uno va aprendiendo, ¿no? Pero bueno, hay un código que se va a llamar laplace serial.cpp en el repositorio. Vamos a modelar la matriz como un vector unidimensional. Vamos a tener algunas constantes que deberíamos leer más bien desde la línea de comandos, que son como el delta, la partición en X y en Y, el L, cuánto mide nuestra malla en el eje X y en el eje Y, el número de pasos de intervalos más bien que tendremos que hacer para discretizar de esta forma, y este step es el número de iteraciones que vamos a ejecutar. Entonces, una primera cosa que yo quisiera hacer es más bien leer todos estos de la línea de comandos. Nuestros programas deben ser paramétricos, no importa si están en Python, en Java, en C++, en lo que sea. Tienen que ser paramétricos en el sentido en que no tengan como constantes mágicas, sino que yo pueda ejecutarlo con diferentes constantes para ver su comportamiento y no tenga que estarlo compilando y compilando y compilando, ¿sí? Entonces eso es lo que no me gusta, pero bueno, vamos ahorita a arreglarlo. Miren que tenemos unas funciones que son el de initial conditions, pues que va a ser lo de las condiciones iniciales, boundary conditions, condiciones de frontera de Dirichlet, evolve, que va a evolucionar, va a ser muchas veces la relajación, el print, que, bueno, aquí como está escrito, evolve va a ser la evolución solo una vez, un paso, va a ser el promedio y ya está. Porque miren que este evolve lo estoy metiendo dentro de un bucle que simula el tiempo. Van a haber algunas funciones para imprimir a la pantalla, por ejemplo, yo quiero ver la matriz chiquita aquí en la pantalla, o funciones para imprimir a Genoplot. Es bueno separarlas.
A veces yo quiero solamente ver si la cosa está funcionando así en la pantalla, antes de ponerme a hacer figuras y que me salgan errores y errores y errores por todo lado. Digamos que si yo estoy sacando para imprimir a Genoplot y tengo errores, tengo que resolver si son errores de Genoplot o son errores de mi código. Se me complica un poco, aumenta la complejidad, entonces preferiblemente hacer una función para imprimir a la pantalla y ver ahí cositas, y ya cuando uno esté confiando, ahí sí lo mandamos a Genoplot y arreglamos ahí sí los problemas de Genoplot. Este init Genoplot es para esos comandos que dijimos que necesitamos solo una vez, como decirle, oiga, yo quiero que me pinten un GIF animado y cosas así, eso solo lo hago una vez por corrida. Y en cambio el plot Genoplot, pues ese sí lo tengo que hacer varias veces porque pues, los datos van cambiando. La función main es muy sencilla. En la función main simplemente estamos creando una matriz de tamaño n por n. Llamamos a las condiciones iniciales sobre esa matriz. Las condiciones de frontera. Pregunta, este ampersand. Para pasar por referencia. ¿Y qué quiere decir eso, Mateo? Que no se está pasando una copia de la variable, sino la dirección de memoria para que pues, se edite la variable. Para que la edite. Ajá. Entonces, pues claro, yo necesito que en initial conditions me la edite. Entonces no voy a pasar copias. Yo necesito que en boundary conditions me la edite. ¿Sí? Me le ponga los valores a los sitios que yo estoy diciendo. Entonces lo pasamos así. Pero también aquí, por ejemplo, la pasé como una referencia constante. Eso lo que quiere decir es que yo la paso rápido sin crear copias, pero no quiero que la modifique. Entonces es rápido, pero es seguro. Bueno, esa es la función main. Muy cortica, muy sencillita. Vamos a ir a las initial conditions. Miren que en este caso yo estoy simplemente recorriendo toda mi matriz y la estoy llenando de unos. No estoy haciendo nada más, lo que quieran. Yo lo estoy haciendo así. En boundary conditions, entonces miren que es muy importante tener claro pues qué sistema es el que tenemos. Entonces vamos a explicarla. Boundary conditions, esta es la matriz. Recuerden que estamos en la versión serial. Nosotros dijimos que en esta parte de arriba, acá, le vamos a poner un valor de 100. Entonces, si yo digo que esto es I, las filas, y que esto es J, las columnas, y que las filas aumentan en índice en esta dirección, y que las columnas aumentan en índice en esta dirección, ¿qué es lo que es constante para esta primera fila? ¿El I o el J? El i. El I. ¿Y cuánto vale? 0. 0. Por la forma en la que yo la estoy representando. Si ustedes pusieran que el I aumenta hacia allá, pues entonces no valdría 0. 0 sería esta de aquí abajo. Esto sería n-1. Entonces, por la forma en que lo estoy representando acá, vale 0. Entonces, eso es lo que yo hice aquí, miren. Acá, yo le dije, I es constante, y vale 0, está la primera fila, y voy a variar las columnas. Y para mi matriz, en esa zona, le voy a poner el valor de 100. Toda esa gente va a valer 100. ¿Vamos bien o hay alguna duda ahí? Yo creo que todo bien, profe. Listo, gracias. Qué pena, yo me quedo esperando porque necesito saber. Confirmación, mejor dicho. Ahora estamos en el otro punto, estamos en la parte de abajo, en esta última fila. ¿Sí? Y en esta última fila, pues tenemos de nuevo que lo que es constante es I y lo que varía es J. Y como estamos en la última tiene índice I-1. Perdón, N-1. Entonces, de nuevo, hacemos lo mismo. Y ahí le ponemos el valor de 0, que fue lo que dijimos que le vamos a poner en esa zona. Ahora nos quedan las columnas. Entonces, cuando yo estoy en esta columna, pues claramente J es constante. Ahí J vale 0 en esa columna. Y lo que varía es el I. Entonces, para todo eso sí, les pongo el valor de 0. Y para la última de acá, J es constante, vale n-1. Y el que varía es el I. Entonces, con Profe, esto hemos puesto nuestras condiciones de frontera para este problema. Señor. profe, y ahí sí se declaró la n esa que se está usando en esa función. Sí, ese es el punto que no me gusta. Más o menos sí, porque tú estás... Es una variable global, ¿sí? Entonces,
todo el mundo la ve. Es una constante global y todo el mundo la ve, pero eso, la verdad es que eso ya es una mala práctica, pero pues no le va a cambiar muchas cosas ahorita, pero sí, sí la pueden ver. Lo mejor sería que yo simplemente la midiera acá. Como m sabe cuánto mide, es n por n, pues yo le saco la raíz cuadrada de su tamaño y ya tengo el n. Entonces localmente lo podremos saber. Entonces se puede ver ahorita porque es una constante global. Mírala. Aquí está. Ok. Pero eso no es una buena práctica. Aunque sean constantes, es mejor que poner las variables. Eso sí, obviamente es un estado global constante. Entonces, bueno, está bien. Es un estado global, todo el mundo lo ve, pero es constante. Entonces nadie lo cambia. Entonces no voy a tener sorpresas en la evolución de mi sistema. Pero es mejor aún coger eso y volverlo, empaquetarlo localmente, que nadie lo vea. Al principio el mínimo privilegio es la solución de muchos dolores de cabeza. Que, uy, ahorita se le pegó una gripa a la niña, luego le pasó al niño, no, primero fue al niño, a la niña, luego a la mamá y luego a mí. A mí me llega con todas esas mutaciones así reunidas. Entonces vamos a ver cómo me va mañana y pasado mañana. Y tengo que ir a elecciones el domingo. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero ya empezó el dolor de cabeza. Bueno, listo. Entonces, boundary conditions, 100, 0, 0 y 0. Si ustedes lo que tienen es otro sistema, así, y quieren poner un anillo adentro, entonces ustedes tienen que discretizar ese anillo en X y Y para calcular cuáles serán sus coordenadas discretizadas de acuerdo a la grilla que están utilizando. Si tienen barras, la misma cosa, hay que discretizarlas para poder poner esos ifs acá. Y viene la función evolve. Entonces la función evolve, recuerden que hace una vez, pasa por todos los puntos una vez calculando los promedios. Vamos a mirar una cosa, miren, la función evolve, voy a hacer una cosa. Si yo la pongo así, yo creo que queda claro qué es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, el elemento en i, j es igual, el elemento a la derecha, en i más 1, j, el elemento a la izquierda más s, más el elemento arriba, más el elemento abajo, todo sobre 4. Esto es el método que nosotros encontramos. Pero, ¿qué error tiene si yo la dejo así? ¿Qué estoy haciendo mal? No todos Creo los que elementos uno sí tienen puede. ¿Cómo? ¿Me repites, Pues por favor? lo primero que yo diría es que creo que uno ahí puede salirse de la matriz, ¿no? Muy bien. Primer error, solo este bucle, que no tiene en cuenta, digamos, las otras condiciones de frontera, es que, por ejemplo, cuando I valga 0, ¿qué significado tiene m de 0 menos 1? Eso no existe, ¿sí o no? Entonces, creo que es lo que tú dices, ¿cierto, Mateo? Que me puedo salir. También cuando yo llego aquí a n menos 1 y le sumo este 1, estoy por fuera también de mi arreglo. Entonces, hay un error grave ahí. Muy bien, Mateo. ¿Cuál otro error? ¿Se pueden estar modificando las fronteras? Las fronteras se están modificando. En ningún lado estamos teniendo en cuenta a las fronteras. Ese era el pedazo que yo quité. Las fronteras en este momento están en los bordes. Entonces yo le digo, oiga, si usted está en el 0, continuo. O está, si I vale n menos 1, continuo. Si j es igual a 0, continuo. ¿Qué quiere decir continuo? Creería que aumenta de una. Exacto, o sea, No sé. simplemente pasa a la siguiente iteración sin ejecutar nada de lo que está aquí debajo. Continuo es eso. Si yo le pongo un break, me para inmediatamente y pues me faltaron todas las cosas dentro de la malla. Entonces el continuo lo que hace es decirle, si i vale 0, pase a la siguiente iteración. Si i sigue siendo 0, pase a la siguiente iteración y así sucesivamente. Eso es lo que hace un continuo. Permite que siga, simplemente ignora los pasos que vienen por debajo. Eso es lo que hace. Entonces las estamos ignorando. Si tuviéramos algo internamente, pues tendríamos que hacer un chequeo mucho más importante o hacer más bien una función que nos retorne bool igual a true si esto no es frontera o si sí es frontera, depende de la convención que elijamos. Cuando sean más complejas, ¿no? En este caso es muy sencillo, entonces simplemente yo lo verifico así. Y con eso hemos resuelto las dos cosas. La que dijo Mateo, que fue la de los índices. Entonces miren que cuando estoy en el 0 yo simplemente continúo, entonces no voy a hacer 0 menos 1 y cosas así, igual con n menos 1 más 1. Y también la que dijo creo que fue José Esteban de las fronteras, ¿sí? Sí, sí.
Y Listo, una pregunta, para ¿vale? los casos de II, ¿no sería mejor un break? Porque ¿Cuál? pues así se sale del bucle de J y pasa al bucle de II. En cambio, con el Ah, continuo seguiría con el mismo J y pues tendría que pasar todos los J's hasta que cambie por fin I, ¿no? ¿O no? sí, tienes razón. Eh, sí, tienes razón. O sea, en este caso aplica por lo que nosotros tenemos, digamos que nuestra frontera es como toda esta línea recta, ¿cierto? Entonces, lo que tú Mm. dices es, cuando detecta que el i vale 0, debería dejar de iterar de una vez en el j para pasar al Ex- siguiente i. Sí, Eso es lo sí, que tú dices. sí, sí, Que sí. será en el j. El j sería, pues ahí toca hacerla como mezclada. Si i vale 0, bueno, ya está dentro del j, entonces hacer un break. Tienes toda la razón, pero pues es muy particular de la condición de frontera. Digamos, si la condición de frontera fuera hasta aquí vale algo y adelante vale algo, entonces tocará verificarla en ese caso. Pero sí, tienes toda la razón. En este caso podría utilizarse un break para los is. De acuerdo. Listo. Pero no lo voy Profe, a poner, pero ahí, simplemente para que la gente no se confunda, ¿listo? Listo, ahí, listo. o sea, cuando uno pone ese if, i es igual a cero continuo, o sea, cuando eso llega ahí, ¿qué hace? O sea, aumenta ahí solo, o sea, pasa, se le Hagamos, suma hagamos, uno ahí. hagamos, hagamos un ejemplo, ¿listo? Hagamos un ejemplo que yo creo que es más fácil. Empecemos porque n vale, pues seamos chiquitico, ¿sí? ¿Listo? N vale esto. Entonces ese for lo que va a hacer es, vamos a ponerlo así, y los valores que va a tomar, pues van a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Y JJ, los valores que va a tomar van a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Y entonces cuando empecemos a iterar, cuando hagamos el for y luego el for JJ, veamos que nos generan estos bucles. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos van a generar estos bucles? I empieza en 0. Entonces yo digo I vale 0. Y empiezo un bucle en J. Entonces JJ es igual a 0, a 1, a 2, a 3 y a 4. Entonces pongámoslo solamente con 0. Cuando estamos con JJ igual a 0, tú haces ese if 0 igual a I continuo. Continuo. Y digamos que aquí abajo lo que tienes es un cout, un saludo. Hola. ¿Listo? Entonces, estamos dentro del for. Déjame, voy a correrlo un poquito. Estamos dentro del for. Voy a poner así para que se vea más. Sí se ve más, ¿cierto? Sí, sí. Entonces aquí abajo te va a poner que me digas que sale. Entonces, en este primer paso, cuando I vale 0 y J vale 0, en la primera iteración de J, o sea, tú primero fijas y empiezas a iterar todos los J. Entonces, en esta primera iteración JJ vale 0 y llegaste a este punto. ¿Se imprime o no se imprime el cout? No. No, pero no se termina el bucle. Entonces, no imprime, vamos a ponerlo así como que no imprime, ¿listo? Y entonces él pasa al siguiente bucle de JJ igual a 1, porque II es el bucle que está por fuera. Estamos variando por cada valor de I todos los valores de J. Esto es lo que dice tu compañero que deberíamos ponerle un break para que se saliera de una vez. Pero vamos a dejarlo así para que se entienda esa lógica. Pero él tiene razón. Entonces ahora JJ vale 1. ¿Qué va a pasar con esto? De nuevo vamos a encontrar que I sigue valiendo 0, o sea, el que está variando es J. Entonces no imprimimos nada, ¿sí? Nos saltamos eso. Digamos que no sale nada en la pantalla. Y al final hemos recorrido todos los valores de J hasta que llegamos al 4, pero siempre se cumplió este if, que le dijimos que continúe, entonces le decimos que no, que simplemente vuelva a seguir en las iteraciones. Siguiente iteración, y ahora vale 1. Y este man empieza en 0. Entonces, volvemos a verificar.
0 es igual a I, que vale 1, no. Entonces ahora se imprime hola. Entonces mira que básicamente lo que hicimos fue ignorar toda la fila en donde I valía 0 con este continuo, pero nunca afectamos la continuación del bucle, por eso lo dejamos continuar. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí, ya entendí. Listo. Bueno, muy bien. Hay aquí una función para imprimir a la pantalla, que lo que hace es imprimir cuánto vale la coordenada en el eje X, cuánto vale la coordenada en el eje Y, las reales. Si ven que estamos imprimiendo no los índices, sino las coordenadas como tal, multiplicando por la partición. ¿Y cuánto vale la matriz ahí? Esto simplemente como para poderla ver. Y para GnuPlot, si queremos hacerlo con GnuPlot, entonces tenemos el contorno, el GIF Animate, donde guardarlo. Este contorno es para ver los contornos en la parte de abajo. Y luego la impresión a GnuPlot, como les decía, en un archivo especial que no existe realmente, con PM3D es para que quede con unos colores bonitos. Luego imprimimos la matriz, se imprime en este formato, que es el que se espera para GnuPlot, y luego le mandamos la E, para que GnuPlot sepa que ahí terminaron los datos y haga el primer cuadro. Y en el siguiente paso de tiempo, volvemos a decirle ese plot, guión, no sé qué, lo imprimimos y le mandamos la E, entonces crea el segundo cuadro, tercer cuadro y así sucesivamente se van creando todos los cuadros. Eso es lo que hace nuestro código hasta este momento. Pues ya vamos a compilarlo. A ver cómo nos va. Este se llama Laplace serial. Entonces vamos a compilarlo. G++ menos std igual a C++ 17. Laplace serial. Ya me compiló. Presten ustedes primero atención y ahorita lo hacen ustedes. Lo voy a ejecutar. Este man no lee nada de la línea de comandos. Entonces miren que si yo lo ejecuto, él bota un montón de cosas a la pantalla. ¿Sí ven? Observen que aquí hay una E, observen que aquí hay unos datos, el X fijo, el Y va variando y nos va botando los valores. Vamos a ver si alcanzamos, déjenme ver si les puedo mostrar lo que se está imprimiendo realmente. Miren que lo que se está imprimiendo son unos comandos para GnuPlot, set contour, set terminal GIF animate, set anim, no sé qué. Y luego le decimos, viene el primer cuadro, entonces ese plot, guión, con PM3D. Le empezamos a mandar los valores, ahí ustedes los ven, ahí le estamos mandando los valores de nuestra matriz y tiene que aparecer después por aquí una E. Ahí está, mírenla. Y aparece una E. Entonces en este punto GnuPlot coge todos esos datos hasta ese punto y los convierte en un cuadro para nuestro GIF animado. Y luego viene otra instrucción otra vez de ese plot para hacer el siguiente cuadro. Y otra vez se le mandan todos los datos, él hace los cuadros y así sucesivamente. Entonces para que esto funcione, simplemente yo le escribo aquí que esta salida se va a conectar con la entrada de GnuPlot. Yo le estoy mandando comandos a GnuPlot. Ya no sale nada en la pantalla y miren que ahí me salió un mensajito que me dice 200 frames en una secuencia, pues porque hicimos 200 pasos. Aquí me apareció un archivito, un GIF animado, ¿cierto? Y entonces lo vamos a abrir. Lo voy a abrir con Firefox y ahí está nuestro GIF. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver que esto está evolucionando. Vamos a ver si ahorita vuelve a empezar. Ahí ya básicamente se estabilizó. Vamos a que vuelva a empezar. Ahí está, miren. Ahí está el GIF animado y está la evolución temporal de nuestro sistema, Profe, que cumple las condiciones de frontera. Señor. ahí, ¿cuál es el eje X y el eje Y? Es difícil saberlo, ¿cierto? Porque como nosotros escogimos las mismas longitudes y demás, nos da básicamente igual. Pero tú puedes ponerle los labels también en unos comandos de GnuPlot. Ya te muestro. Quiero mostrarles antes de que ustedes lo hagan otras cositas. Yo, por ejemplo, yo no sé, de pronto yo puedo estar inseguro y yo no sé si esto está funcionando bien, entonces yo quiero hacer solamente como la primera iteración. Entonces yo le voy a decir, venga, solo haga un paso. ¿Sí? Por eso es que digo, ahora me toca volver a compilar y todo eso, para haberlo escrito de esta manera. Entonces voy a volver a compilar, lo voy a correr. Miren que si lo corro, él me bota todos los datos acá. Entonces lo voy a guardar en unos datos.txt.
pero voy a editar esos datos para quitarle esas cosas de las instrucciones, porque esto lo voy a pintar directamente en GnuPlot. Entonces comento esto, comento esto, comento esto, y me voy hacia el final y comento esa E. Le puse numeral. Me salgo de acá, voy a abrir GnuPlot, y le voy a decir splot datos.txt. Y ahí está, como ustedes pueden ver, ahí están como los datos iniciales que yo tengo. Yo puedo ponerle con PM3D, ¿sí? Me sale más bonito. Y yo aquí puedo experimentar un poquito con esos otros comandos. Set contour, que yo no lo vi que hubiera salido. Miren que no salen las líneas. Me toca ver qué falta ahí. Set contour, surface, creo que se puede poner para que salgan acá, pero todavía no se ven, ¿no? Y yo entonces yo puedo saber quién es el eje X y el eje Y, pues colocando aquí set X label X, set Y label Y. Falta un punto y coma para separar comandos. Tin. Entonces mira que pues aquí está que este es el eje X y que este es el eje Y. Y pues esos serían unos comandos útiles para ponérselos dentro de nuestro código, ¿cierto? Para que salgan este tipo de cosas. Entonces, pues nada. Esto me parece muy chévere porque uno puede como interactuar rápidamente con las cosas sin ser muy elaborado. Si ya quiero hacer una función bien bonita, una gráfica bien bonita, pues bueno, puedes usar Matplotlib o lo que sea, pero para interactuar rápidamente con los datos uno puede hacer estos trucos con GnuPlot. Si por ejemplo yo quisiera solamente imprimir el último, pero poder interactuar con él, entonces aquí le pongo 200 y yo podría decirle que no me imprima nada de estas cosas. ¿Cómo se llama? Print. Podría decirle esto. Print data. Pero si quiero solamente el último, entonces le digo, mire, no me haga nada con GnuPlot, yo no quiero cosas con GnuPlot en este momento, quiero interactuar, no quiero que me genere la animación, quiero interactuar. Entonces le puedo decir if y step es igual a steps menos 1, o sea, si estoy en el último, solo en ese caso, haga esto. Entonces con esto estoy imprimiendo solamente los últimos datos. Vamos a ver si es verdad lo que estoy diciendo. Compilo, corro. Abro GnuPlot y voy a pintar datos last. Miren que esa es la última, esa ya es la solución, pero yo puedo interactuar con ella. ¿Sí? A mí esto me parece muy chévere. En caso de que yo quiera ver qué está pasando específicamente en un sitio, puedo experimentar. Entonces aquí le voy a poner Light Color 3. Entonces miren que ya le puse como el PM3D ya está, pero además le puse como líneas para poder ver mejor el potencial, que sea como más bonito. ¿Sí ven? Y los contornos son los que no me están funcionando. Venga, a ver. Contour no es. Ah, miren, ya aquí sí ya me salieron los contornos. Entonces aquí tenemos los contornos, con los que los pueden observar ustedes. Y si tiene lo que uno espera, ¿no? En este caso, digamos, de este tipo de sistema, pues tiene lo que uno espera. Y hay muchas más. Yo puedo ponerle los contornos en la superficie, si lo escribo bien. Entonces miren que los contornos ahora aparecen es en la misma superficie. Puedo quitarle estas líneas para que no me pierda. Entonces miren que ahí están. Le voy a poner point size igual a 0 para que no se vean esos puntos. Entonces miren que me aparecen las líneas de contorno marcadas un poquito, si las ven. Y con eso, digamos, yo puedo experimentar cuál es la vista que yo quiero generar y después sí ya generar la animación con la vista que yo quiero y las características que yo quiero. Entonces a mí me parece que es bastante útil. Uno puede ponerle en both, entonces aparecen los contornos tanto en la superficie como aquí arriba. A veces uno prefiere graficar las cosas en 3D, es como un mapa bidimensional, entonces set view map
Y si yo pinto esto, entonces me aparecen ahora como en una matriz bidimensional. Entonces aquí está codificada la tercera dimensión y ahí están las líneas de contorno. Y bueno, me tocaría cambiarle el Z-order aquí para que me aparezcan. Y así se puede ver en 2 dimensiones algo que es de 3 dimensiones, que ustedes también han visto este tipo de figuras. Bueno, por eso es que me gusta un poco, pero claro, yo ya quiero hacer esto para un artículo, entonces ya utilizo Matplotlib, ahí me muero un poco más cuadrándole, no sé qué, pero me queda un script también que después me exporta todo a PDF o a SVG o lo que yo necesite y simplemente le voy cambiando cositas y puedo generar de nuevo mis figuras. Pero para hacerme una idea rápida, que es lo que necesito, me parece que es como más rápido con Gnplot, pero pues también está bien con Matplotlib, eso no tiene nada. Córranlo ustedes, por favor. Compílenlo, córranlo. Si alguien quiere mostrar su pantalla para ayudarle a que pueda ver la animación, pues lo podemos hacer. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Sí? ¿Esto solo funciona para mallas cuadradas? Porque si tengo una malla rectangular como gráfico. Hay una forma de graficar en Gnplot mallas desestructuradas, pero yo la verdad en ese caso, digamos con esas triangulaciones que tú mostraste, yo la verdad en esos casos me parecería mejor utilizar una herramienta para visualizar esos enmallados. ¿Listo? O Gnplot, perdón, para View. Yo me iría más bien por ese lado. Digamos que Gnplot es muy bueno, pero me parece que cuando uno empieza por ejemplo, en enmallados a meterle cosas ahí, puede uno sufrir. Yo no sé qué tan bueno sea o qué tan eficiente sea, porque si tú le pintas y le mandas 10.000 o 100.000 datos, de pronto se puede empezar como a trabar. Espérate a ver, Gnplot, Mesh, Plot, a ver qué sale. Aquí están, pero mira que son puras mallas cuadradas, ¿cierto? Pero sí hay forma de hacer mallas desestructuradas, eso sí existe. Pero yo creo que puede estar consumiendo mucho, es lo que creo. Entonces, esto yo lo veo todo como puras mallas. Pero uno sí le puede pedir que haga como interpolaciones y demás. Mira, por ejemplo, aquí Sí, dice all data blocks must contain no sé qué data point. ¿Sí ves? Entonces, todas son estructuradas. No, yo utilizaría otra herramienta para ese tipo de casos, ¿listo? sí, es que yo, o sea, yo también cuando hice elementos finitos, digo, diferencias finitas, pues facilita, pero cuando hice elementos finitos para dibujar, sí, fue más difícil. Pero entonces si tú utilizas algo como para Vue, yo no sé si lo tengo instalado ahora que lo pienso. Uy, no es instalado para Vue. Si utilizas para Vue sí te puedes cargar las mallas y ver las mallas, interactuar y se vuelve así como interactivo como Gnplot, pero pues apropiado para ese tipo de problemas. Entonces, bueno, pudieron compilarlo, correrlo, tuvieron algún problema, pero que juicioso, todo ordenadito, lo tienes por ahí. Pero mira que yo pensé que con Octave la notación vectorial era como que permitía eliminar varias cosas, pero pues se parece mucho, ¿no? La sintaxis cambia. Aquí es J desde 1 hasta NY más 2 y supongo que es en pasos por defecto de a 1 en 1. Si J es igual a 1, sí. Sí, uno cuando empieza a programar hace todo ahí en el mismo sitio sin funciones ni nada, ¿no? Sí, sí, la verdad, la primera vez, y pues eso quedó como un senoide. Pero chévere, chévere. Listo. Última llamada. ¿Alguien quiere mostrar que tenga problemas de pronto o quiere mostrar? ¿José Esteban? Pues sí, le voy a preguntar que cómo se abría la animación. ¿Cómo sabría qué? La animación Con un navegador. ¿Tú estás en dónde? en la sala. Escribe, en vez de escribe xdg-open y el nombre. Si quieres, muéstrame tu pantalla y miramos a ver qué sale. Voy. La verdad es que en la sala yo creo que podría simplemente escribir Firefox espacio anim.gif. ¿Si tienes abierto Firefox? Ah, no. Eh, Ahí está abriéndolo. Así, ahora.
Eso. ¿Cómo es la línea? No la vi. Firefox, espacio, anim.gif, el nombre del archivo. Y ya, entonces esto es lo que queremos paralelizar. Obviamente se me fue la clase explicándoles el método, pero pues me parece que era importante hacerlo. Si les quedó más claro, si les quedó más claro entonces el método de diferencias finitas así explicado toda carrera, ¿tienen la idea o todavía hay alguna duda de qué es lo que estamos haciendo? No. GNUplot también hace modelos 3D para, ¿cómo se llama? Exploradores. O sea, que no pueda rotar la figura. Pues tú viste que yo lo hice, pero porque yo estaba en la consola interactiva. Sí, está en la consola, sí. Exacto. ¿Tú te refieres a que eso lo exporten a algo que tú puedas como rotar? Sí, no sé, un punto OBJ y que lo pueda visualizar. La verdad no creo. No creo porque, pues digamos, representa tus datos y ya. Pero no sé si existe una terminal que exporte a ese tipo de formato de archivos. Listo, no lo sé. Yo creo que en esos casos ya es mejor como uno pensar que uno está escribiendo como una malla estructurada o estructura y utilizar un sistema de archivos apropiado para eso, ¿cierto? Como BTK o ese tipo de BTP que permitirían visualizar en ParaView y en las herramientas apropiadas. Ok. Ok. Para que sepan lo que viene en la siguiente clase, pues yo les iba a dejar ahí un ejercicio, precisamente, hoy, que era añadir las llamadas básicas de MPI a este código. Entonces, cogemos el mismo código serial. Miren que ahora sí estamos leyendo desde la línea de comandos las diferentes constantes. Cogemos ese código serial, se llama MPI Laplace versión 0. Y vamos a meter aquí mismo las funciones que necesitamos para correr nosotros paralelamente esto. Entonces miren que aparece el MPI init, aparece el MPI comRank, comSize, MPI finalize. Vamos a comentar toda esta parte del cálculo serial, ya no lo vamos a utilizar más, vamos a empezar a paralelizar función a función. Y la partición de nuestro código, pues entonces ahora vamos a tener, el número de columnas va a ser n, pero el número de filas va a ser n sobre np. Recuerden que lo que vamos a hacer es particionar nuestra matriz en pedazos para cada proceso. Entonces el número de columnas es el mismo para todo el mundo, pero el número de filas sí va a cambiar y va a ser n sobre np. Ahora, ¿ustedes por qué creen que yo puse además este punto 2 acá? Este más 2, perdón. Para las condiciones de frontera. A las condiciones de frontera esas que vamos a compartir que se llaman las celdas fantasma, los ghost cells. Entonces esas celdas fantasmas las vamos a incluir acá, por eso le ponemos no simplemente n rows por n calls. Pero me parece que está mal, ¿no? Debería ser n rows más 2 por n calls. Porque lo que estamos aumentando es el número de filas, no el número de columnas, sino el número de filas, ¿cierto? No estoy seguro. Es que como no, dependiendo de cómo uno ponga su matriz, sirve la una o la otra. No, y eso está bien y hagamos convención. Nosotros vamos a hacer la convención de que esto vertical, esto que estoy señalando acá va a ser una columna. Y esto que estoy señalando acá va a ser una fila. ¿Está bien? Bajo esa convención, ¿qué es lo que estamos añadiendo? ¿Filas o columnas? Aquí abajo, si yo añado este pedacito. Yo añado este pedacito. Filas. Filas, ¿cierto? Entonces sí, hay un errorcito. Bueno. Y entonces aquí están las versiones seriales, Initial Conditions, Boundary Conditions, Evolve, Entonces pues aquí ya está hecho como el ejercicio, ¿cierto? De añadir esas partes paralelas básicas. Entonces el otro ejercicio que venía era paralelizar tanto la parte de condiciones iniciales como la de condiciones de frontera. Entonces observen que ahora van a ir apareciendo unas funciones nuevas de paralelización. Pero vamos a dejarlo para la próxima clase. No vamos a dejar ahorita tarea, quiero que se pongan a hacer más del proyecto. Entonces la próxima clase sí va a haber un ejercicio evaluable ahí
donde aparte de que vamos a tener nosotros digamos, las particiones extras y no sé qué, vamos a paralelizar las condiciones iniciales, esto es un ejemplito de lo que hay que hacer, y las condiciones de frontera. Esto lo tienen que hacer ustedes en la próxima clase, tanto paralelizar la impresión a la pantalla, como las condiciones de frontera. Esto ustedes ya lo hicieron, ¿se acuerdan de la matriz unidad? Cuando el máster iba recibiendo los pedazos de los demás y los iba imprimiendo en la pantalla y salía la matriz unidad lo más de bonita, pues es lo mismo acá. Vamos a imprimir esta matriz recibiendo los demás. Entonces eso es fácil. Las boundary conditions hay que pensar cómo paralelizarlas, pensar cada zona de la boundary condition a quién le pertenece, paralelizar eso y bueno, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Y después vamos a paralelizar la comunicación y ya, terminamos. ¿Preguntas? Voy a mandarles este código un poquito corregido. ¿Para cuándo es el proyecto final y cuándo es la última clase? Creo que es en julio 2, la última clase, yo no recuerdo. ¿Alguien me recuerda, por favor? Estamos en la semana 14 y es para el último día, el viernes de la semana 16. O sea, ya están colgados. 14, 15, 16. Eso es lo que queda. Es para ese último viernes. Yo por eso en Teams les pongo la semana, week. W14, W13, W13, para que sepan en dónde vamos. Y entonces listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Voy a subirles este código rápidamente. Voy a hacerlo desde... Ya lo tienen ahí disponible en su repositorio. Y listo. Nos vemos la próxima clase. Profe, una pregunta. Sí, señor. Es acerca del proyecto. No sé si... Sí, O sea, nuestro grupo. Es que tenemos ahí un problema con una de las cosas que pide la guía. sí. Entonces nos está pidiendo que hacerlo con clases. Es el de Traveling Salesman. Entonces no sé si sería el problema pide que hacer una clase de 2 vectores para guardar las coordenadas, pero queríamos saber si es posible hacerlo con 2 vectores y ya, sin usar clases. Sí, como ustedes quieran. Lo importante Ah, es que piensen después cuando paralelizan eso, que sea como razonable, pero ustedes representan como quieran ok, ¿qué? entonces podemos Los ignorar elementos. eso. Ok. Sí, sí, sí. Listo, gracias. Eso era todo. O sea, si no saben utilizar clases y de pronto eso los hace sufrir, represéntenlo como ustedes se sientan más a No, gusto. es que era más para compartir la información. A la hora de paralelizar, con clases es mucho más complicado. Sí, sí. Eso implica lo del bloque continuo y entonces puede haber problemas, sí. Sí, no hay problema. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Voy a parar de grabar acá.